Minutos para que sean las 5 de la tarde. Continuamos esta hora con la tarde chilena. Estamos como cada día de miércoles junto al profesor Juan Campino, director del Parque de las Ciencias, a quien por supuesto ya a esta hora damos la más cordial de las bienvenidas. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes y bienvenido a aquel programa. Buenas tardes, Luis. Un agrado estar acá y los temas que tenemos son siempre relevantes, por lo tanto disfruto muchísimo de este espacio. Bueno, lo que vamos a hablar hoy día es algo que es verdad, los medios de comunicación han estado ocupados, por lo menos acá en Chile, bastante de él, que son los huracanes y los tornados, sobre todo por los desastres que dejó el Irma, que obviamente pasó por Cuba, después pasó por algunas partes de Estados Unidos y obviamente que eso generó bastante noticia últimamente. Bueno, profesor Campino, al margen de la parte mediática que tiene este fenómeno climático, me gustaría que nos contara un poco qué son los huracanes, qué son los tornados, ¿son iguales, se parecen, son diferentes? Bueno, son originados más o menos por la misma razón, pero mira, yo tenía reservado para hoy día hablar de los desiertos en el mundo y particularmente de nuestro desierto, el desierto de Atacama, ¿ya? Que es muy peculiar y muy interesado sobre todo por la NASA y, en fin, además de las riquezas que tiene. Pero fíjate que cuando vamos a hablar de los huracanes, ¿ya? Siempre es interesante ver el origen de las cosas. El origen. Y fíjate, aunque sea extraño y casi inverosímil, tendríamos que decir que el huracán Irma, particularmente este huracán, se formó en el desierto de Sahara. ¿Tú puedes imaginarte? El desierto está muy lejos de... Está a 10.000 kilómetros o más de Florida. Estamos hablando del norte de África, ¿no? Estamos hablando del norte de África, que es el desierto más grande del mundo. Sí, claro. Ese desierto tiene, millones de kilómetros cuadrados. Pero fíjate que para que se dé un huracán, tienen que darse algunos factores, porque si no estaríamos llenos de huracanes en el mundo. Uno de ellos es que el agua esté muy tibia. Ya. El agua del mar. Claro. Usted, señor, preguntará, ¿y qué hace el desierto de Sahara en el agua del mar? Bien poco, por supuesto. Pero si esta agua está tibia y los vientos que soplan sobre ella están también sobre 26, 27 grados, el riesgo de un huracán es evidente, es mayor. Ya. Entonces, estos vientos, que son fundamentales para que se forme un huracán, vienen de las zonas cálidas de la Tierra. Ya. Y una de las zonas más cálidas, por no decir la más cálida, es el desierto de Sahara, que es un desierto monstruosamente grande que tiene 9 millones de kilómetros cuadrados. Es lejos el desierto más grande que hay en el planeta. Entonces, estos vientos soplan del desierto de Sahara, se encuentran con el agua tibia del mar, Ya. más tibia de lo común, y entonces estos vientos comienzan a girar en torno a este vapor de agua que va hacia arriba, porque el mar está permanentemente produciendo vapor de agua. Ya. Y cuando el vapor de agua que produce el mar es mucho, este vapor, debido también a los vientos reinantes, comienza a girar. Uh-huh. A girar. Y cada vez comienza a girar con un diámetro mayor. Y si comienza a girar, significa que hay viento. Claro. Los vientos al comienzo son limitados, pero los vientos, en la medida que va avanzando este huracán, se van incrementando, porque cada vez tiene más agua de esta que evapora el mar, que está caliente. Por lo tanto, el huracán Irma en particular se formó de esa manera, y cuando entró a Florida, el diámetro que tenía era de 600 kilómetros, mucho 600 más, kilómetros, claro. mucho más del diámetro de la península de Florida. Uh-huh. O sea, si hubiera entrado por el medio de Florida, entró por un lado, barre con la península entera, Ya. y el desastre hubiera sido gigantesco. Mayor, obviamente, claro. Donald Trump dijo que si entraba por el centro de Florida, los daños se estimaban en 200.000 millones de dólares. Ya. Es decir, 3 veces el presupuesto de Chile. Mira, Ahí, en una pasadita nomás, Claro. en la Florida. y en una parte, en una puntita de Estados Unidos nada más. ¿Eh? Una puntita de Estados Unidos nada más. Entonces, estos huracanes necesitan viento caliente y necesitan agua caliente. Ya. Por lo tanto, cuando entra al continente, ya no tiene el combustible, que es el agua caliente, el agua de los mares, que está tibia. Y entonces comienza a perder fuerza y se diluye. Ya. Entonces el huracán, vientos que vienen del Amazon, del Sahara, Sí. agua caliente del océano Atlántico, que por una razón estaba caliente, porque no siempre esa agua está tan caliente. Ya. Y este viento lo arrastra hacia las costas de Estados Unidos y entonces llega con una potencia gigante. Ahora, ¿qué genera en este aspecto de que esta agua que tiene cierta temperatura más el viento, ¿no es cierto?, del Sahara,
genere tanta fuerza y se genere un huracán tan destructivo? ¿De dónde sale toda esta fuerza que finalmente pone en movimiento todo esto? Claro, porque comienza el huracán a girar. Ya. Un huracán es un remolino de viento, Sí. que es chico. Ya. Pero mientras más agua tiene, más diámetro toma. Ya. Y si más diámetro toma, la velocidad que haya al extremo del huracán es gigantesca. Ya, y eso es porque va consumiendo mucha agua, Porque ¿no? va consumiendo mucha agua. Se va alimentando cada vez más del vapor de agua. No es agua, Ya. es vapor de agua. Que cuando sube a la parte alta del huracán, tú has visto las fotos de la Sí, NASA que sí. muestran un monstruo ahí, Sí. hacen más frío. Ya. Entonces ahí se condensa este vapor de agua y se transforma en granizo, en gotas de lluvia, en fin. Ya. Y ese es el fenómeno del huracán. Pero al lado de este huracán, cuando hay un huracán así de esta magnitud, se producen muchos tornados. Ya. El tornado son como huracanes chicos. ¿Y se desprenden del huracán principal o se forman aparte? Se forman aparte, Ya. en el borde del huracán. Ya. El huracán va girando Ya. y va haciendo girar al aire caliente que tiene al lado en el otro sentido. Ya. Entonces se forman estos huracanes que son de metros o cientos de metros o quizás algunos miles de diámetro, no tienen más. Ya. Pero son muy rápidos y muchas veces más destructivos que los mismos huracanes. Ya. Estos, tornados. Sí, los tornados, exactamente. Creo que hubo 300 o 200 y tantos tornados producto del huracán Irma. Ya. Entonces, si el huracán ya es un horror de destructivo, que los vientos son de 250 kilómetros por hora, Ya. cuando el huracán es de grado 5, grado 5, que ya es lo máximo, Sí. estos tornados, los vientos no son más lentos que eso. Son rápidos, pero de menos diámetro. Ya. De menos Bueno, diámetro. entonces cuando empieza a meterse ya en tierra, obviamente ya el huracán no tiene combustible, que es el agua. El vapor Ya, de agua, El sí. vapor de agua, y ahí comienza a debilitarse. A debilitarse, exactamente, exactamente. Entonces, en vez de entrar por el centro de Florida, se decía que iba a entrar entre Florida y el Atlántico, o sea, Claro. al oriente. Después se dijo que no, que va a ir al poniente de Florida. Y efectivamente pasó por ahí. Y cuando a la altura de Tampa, que está un poco más arriba de Miami, pero Ya. por el lado poniente de la península, Ya. comenzó a desviarse aún más hacia el Golfo de México. Ya. Y ahí ya entró por la zona del norte, Luisiana, todos esos estados por allá, ya entró a tierra firme. Claro. Y la tierra firme, bueno, lo debilita y ahí se termina. Claro, porque hay otros huracanes, por ejemplo, que se mantienen siempre en el mar, ¿no? Nunca llegan a tocar Claro, tierra. por supuesto, evidente. Y eso se debilita en algún minuto también. Porque el agua se enfría. Ya. Y el agua se enfría porque es caprichoso, hay corrientes de agua. Ya. Las corrientes de agua que tiene el Caribe, no te olvides tú que esa corriente llega hasta Inglaterra, Ya. llega hasta los países nórdicos. Y es por eso que Inglaterra y los países nórdicos tienen un océano que no se congela. Ya. Porque esta corriente que va desde Centroamérica, de Estados Unidos, colabora en eso. Ya. Son corrientes cálidas que debido a los movimientos de las aguas del mundo van hacia allá. Por lo tanto, el agua caliente, así como forma huracanes que destruyen, también permite que el norte de Europa no esté permanentemente congelado. Seguimos hasta ahora conversando con el profesor Juan Campino, él es el director del Parque de las Ciencias, justamente hablando hoy día de huracanes, tornados y hablamos también de desierto. Entonces, como conclusión de esta parte del tema, es importante señalar entonces que los huracanes y los tornados que llegan a Estados Unidos fundamentalmente o para esa parte, América Central, se forman entonces ahí en el desierto del Sahara, en África. Correcto. Esa es como la conclusión más interesante que hoy día he podido Sí, escuchar. y también yo creo que hay que destacar, Luis, que es verdad que la Tierra se está recalentando, Ya. pero no se le puede atribuir al recalentamiento global la formación de este huracán en particular. Ya. Tiene otro origen. Bien puede ser que ayudó la temperatura del agua, Claro. bien puede ser que ayudó la temperatura del aire, que soplaba muy fuerte además. Todo eso ayuda, pero la cosa es mucho más compleja. No Sí. se puede decir que porque el planeta se esté recalentando se forman huracanes destructivos. Yo creo que sí, que tiene que haber alguna relación, Claro. porque este huracán fue feroz, el más grande desde el año 70, que se mide la intensidad de los huracanes. Ya. Entonces, en 50 años prácticamente, que esté ahora el huracán más feroz, cuando cada verano es más caliente que el anterior, da para pensar, ¿no es cierto?, que el calentamiento global también aportó lo suyo a que esto ocurriera. ¿La mayor parte de los huracanes que llegan se forman en este lugar, de este desierto, o los que llegan a Estados Unidos, o No. se pueden formar en otros lugares? No forzosamente. Las Ya. aguas frente a Brasil Ya. son bastante cálidas también. No forzosamente, pero este en particular es debido a eso. Ya. Fíjate que es tan fuerte el viento que sopla en el desierto de Sahara que llegan las partículas de arena a Nueva York, al estado de Maine, un poco más al norte. Ya. Entonces, Desde el desierto. Desde el desierto, claro. Ya. Permíteme una anécdota, cuando Sí. Colón venía con sus marineros ¿no es cierto?, el año 1492,
venían muchos presos. Ya. Entonces estos presos, Colón les decía que tenían que trabajar duro, porque si no, se ponían a hacer cualquier cosa. Claro. Entonces los mandaba a barrer la cubierta. Ya. Y a la mañana siguiente la cubierta amanecía sucia, con arena. Ya. Y él le decía a sus presos que lo iba a castigar si no barrían mejor. Ya. Y a la mañana siguiente era lo mismo. Ya. Entonces nadie se explicaba qué pasa con esto. Y el resultado era que las arenas del Sahara, la razón, digamos, que las arenas del Sahara Ya. soplaban por el océano Atlántico y caían en cualquier parte. Y Claro. dentro de las cualquier parte eran estos pequeños barquitos que Estas venían. carabelas, ¿no es cierto? Estas carabelas, exactamente. Claro, mira. Ocurrían cosas curiosas. Claro. Pero bueno, Colón no lo sabía eso, por eso No tenía idea. tenía toda su bronca contra Claro. los esclavos que llevaba, claro, ¿no? y la otra, cuando venían tormentas eléctricas, Ya. cuando hay tormentas eléctricas hay relámpagos, Sí. todos lo sabemos, y el relámpago tiene un rayo que es Sí. mortífero. Entonces él veía como a ratos caían estos rayos y se incendiaba el mar. Ya. Y decían, Dios mío, estaremos con alucinaciones, si el agua no se ha quemado nunca, ¿cómo es esto? Claro. Bueno, hoy día se sabe que en el mar, del fondo del mar, sale metano, Ya. que es el gas que usamos en la casa para calentar el califo en la cocina. Metano, gas metano. Correcto. Entonces, este gas viene del fondo del mar. Y a veces habían emanaciones de gases potentes. Ya. Y cuando un rayo impactaba a este gas que estaba flotando en el mar, se quemaba. Claro. Entonces, una persona mira esto y dice, Dios mío, se está quemando el agua. Sí. Cuesta Llama la imaginarse. atención. Y en esos tiempos, por lo demás, tampoco se sabía mucho de estos fenómenos, ¿no? Juan Campino, cuénteme un poco ahora, este fenómeno de los huracanes y los tornados no se da para este lado del hemisferio. En Chile por lo menos no tenemos esto. No podemos tenerlo por la naturaleza. A ver, cuéntame. El agua en el Pacífico está muy lejos de tener 25 o 30 grados. Ya, es mucho más helada, ¿no? Claro, aquí frente a nuestras costas de 13, 14, en el norte de 15, 16, pero Ya. no más de eso. Ya. Y por lo tanto el mar a esa temperatura evapora muy poco. Ya. Por eso es que existe el desierto de Atacama. Por eso existe. Ya. Porque el mar es muy frío acá. Ya. La corriente de Humboldt nos tiene con esos niveles de temperatura de mar. Y además que se necesitan vientos calientes. Ya. Y aquí el viento nunca ha sido caliente. No, pues siempre porque no. está influenciado por la corriente de Humboldt. Ya. Entonces es imposible que existan estos huracanes. Podrá haber algún tornadito por ahí Claro. muy menor, ¿no? Pero nada más. Acá no puede existir eso. Lo que ocurre más acá son los sistemas frontales, ¿no es cierto?, que se transforman en temporales y ese tipo de cosas son las que llegan acá. Claro, el sistema frontal es una nube, es un aire cálido que viene del trópico, que no a 25 grados para nada, Claro. y se encuentra con aires fríos y ese aire cálido trae mucha humedad. Ah, mira. Y esta humedad, al encontrarse con el aire frío, se condensa y precipita en lluvia. Correcto. Ese es el origen de la lluvia aquí, ¿no? En otras Básicamente. partes es otro el origen de la lluvia. Claro que pero sí. acá es eso. Bueno, pero habíamos dicho que queríamos conversar un poco de esto de los desiertos. Sí, claro. O sea, fíjate que Chile es un país que tiene 750.000 kilómetros cuadrados. Ya. 750.000. Desde Arica a Punta Arenas. Todo lo que es Ya. Chile continental. Correcto. 750.000. Entonces, cuando uno habla de, por ejemplo, el desierto de Sahara, el desierto de Sahara tiene 9 millones. O sea, el desierto de Sahara es como 20 veces lo que es Chile. ¿En serio? 20 no, pero 15 sí. Bueno, Entonces- ya con que sea más grande de Chile me deja así como, me llama la Exactamente, atención. Claro. Después, el otro que le sigue es Arabia, que tiene 2,3 Ya. millones de kilómetros, es decir, es como 4 veces, 5 veces lo que es Chile. Ya. El puro desiertito ese de Arabia, el que uno ve en los planos por ahí. Sí, ¿no? claro. Australia tiene 1,4, o sea, es el desierto de Australia nada más. No es que sea todo el continente, el desierto australiano, o sea, es 2 veces lo que tiene todo Chile. Entonces nosotros tenemos nuestro desierto de Atacama, del que estamos muy orgullosos por lo demás, porque es lo que nos da de comer hoy día, ¿no? Sí. Y este desierto de Atacama tiene 100.000 kilómetros cuadrados. Ya. Es decir, más o menos un 12%, un 13% de lo que es la superficie de Chile. Ya. El 12% es un puro desierto nomás. Mira. Que una excepción dentro de lo que es Sudamérica, porque aquí no hay muchos desiertos en Sudamérica. Sí. Argentina tiene algunos allá, la Patagonia al sur, que es grandote también, y Chile con este. Pero al lado de otros desiertos en el mundo, el desierto de Atacama es chiquitito. Ya. Es muy chico, debe ocupar el lugar 10 o 12 en el mundo. Ya. Está el Gobia, por allá entre Chile y Mongolia. Está el Kalahari, en el sur de África. Están el Chihuahua, por ejemplo, que está entre México y Estados Unidos. Ya. Son desiertos grandotes esos. Pero nuestro desierto de Atacama es muy importante en el planeta, no solo por ser un desierto, porque Ya. es de los O más sea, chicos. En el tamaño no califica en nada, pero No tiene califican otras nada. particularidades, ¿sí? Tiene otras particularidades, Ya. claro. Fíjate que el desierto de Atacama es el más árido del mundo. Ya. Cuando uno ve la palabra desierto,
Sí, desierto significa nada, que no hay nada. Y cuando uno lee la categoría de los desiertos en América, tú lees que el desierto más grande del mundo, no en América, es el desierto de la Antártida. Ya. Tú dices, pero ¿cómo? Si la Antártida está congelada, pura nieve, puro Claro, hielo. es agua congelada. Claro, pero para ellos es un desierto porque ahí no puede florecer la vida y si florece la vida lo hace en forma limitadísima. Ya. Entonces, el desierto más grande del mundo es la Antártida. O sea, si tú calificas un desierto donde no puede florecer la vida o es limitadísima, claro, cae en esa Claro, categoría. en esa ¿no? categoría. Claro. Y en el Polo Norte lo mismo, Groenlandia, el Polo Norte cuando Sí, está, qué sé yo, congelado. Entonces, desierto es donde no puede producirse la vida. Y el desierto de Atacama en particular, que es el más árido del mundo, Ya. bueno, todos quizás hemos andado en algún momento por ahí, y la verdad que tú no encuentras nada. Caminas, ¿no es cierto? Te sales del auto y caminas claro. un poco por el desierto. Es verdad. Y no ves, pero ni una muestra de semillita, nada de nada. Es totalmente árido. Sí. Y la razón de esa es porque, bueno, bien es cierto que el desierto de Atacama está enfrente del Océano Pacífico. O sea, ¿no es Sí. cierto? O sea, sería pensable que la humedad del Océano Pacífico se traspase al desierto y entonces lo haga florecer, Claro. le aporte un poco de humedad. Pero no es así, porque el Océano Pacífico ahí es muy frío, bueno, igual que por acá, ¿no? Sí. Pero resulta que hay una cordillera de la costa que es muy alta. ¿Tú has andado por esos lados? Sí, claro. Es gigantesca, tiene Sí. miles de metros de altura la cordillera de la costa. Entonces, esta humedad que empujado por los vientos rebota en la cordillera de la costa Claro. y hacia adentro, hacia los valles, no pasa la humedad. Y la humedad rebota en la cordillera de la costa, se va para arriba y se diluye. Y no se ocupa, finalmente no sirve para nada. No sirve para nada, exactamente. Y vuelve al océano. Claro. Porque hay vientos que se llaman ahí los anticiclónicos, que empujan a las nubes para cualquier parte. Está hecho todo para que no pase nada en el desierto. Exactamente. Sí. Y si tú dices, bueno, pero ¿por qué Bolivia y el Amazonas tienen tanta vegetación y están más o menos a la misma altura? Porque resulta que la cordillera de los Andes tampoco deja pasar los vientos amazónicos Ya. hacia acá. Ya. O sea, es como una isla esto que hay de sequedad absoluta. Y tan es así, fíjate que ocurren cosas interesantes ahí. Una de ellas, por ejemplo, es que la NASA es muy asidua a venir a probar los instrumentos de sus naves espaciales Ya. al desierto de Atacama, porque cumple con las condiciones sobre todo de radiación. Ya. La radiación ahí es enorme. Si uno anda Mira. sin sombrero caminando, te vas a tener algún problema. Ya. Entonces ellos vienen acá a probar sus instrumentos, los instrumentos para sus naves espaciales. Ya. Y vienen, por ejemplo, Odisea del Espacio. Esa película se filmó en una parte en Chile. Mira. En el desierto de Atacama. Y ahí simulaban hacer andar sus naves espaciales. En fin. Correcto. Los astronautas muchas veces los vienen a entrenar acá. Ya. ¿Por qué? Porque la configuración del planeta Marte es muy similar a lo que es el desierto de Atacama. Ya. Marte. Entonces ellos un día van a ir a Marte. Y los americanos, en fin, el mundo ya no está tan lejos de eso. Sí, claro. Entonces, todas estas personas que van a ir allá tienen que ser entrenadas a cabalidad, no pueden tomar ningún riesgo. Y ellos vienen mucho al desierto de Atacama a hacer sus entrenamientos. Probablemente los astronautas que vienen para acá a entrenarse no son los que van a ir a Marte, porque faltan algunos años para eso todavía. Pero Claro. sí van tomando conciencia. Se quedan en el desierto de Atacama varios días simulando que están en Marte y andan con sus trajes y sus cosas. Ah, ya. Sí, O entonces, sea, es para hacer el programa de simulación, seguramente mayor entrenamiento, ese tipo de cosas. Y ahí están las condiciones ideales, me imagino, para Claro. lograr un adecuado entrenamiento o aclimatación, ¿no? aclimatación. Entonces, para que cuando ellos vayan a otros lugares lejanos, no se sientan tan extrañados de lo que están viendo ahí. Por ejemplo, en el desierto de Atacama hay cosas curiosas. Han pasado 400 años sin llover. Ya. 400 años sin llover. Y la pluviometría es de 1 milímetro en 4 años. 1 milímetro. 40 años. Cae 1 milímetro de agua en 40 años. O sea, No es nada. es prácticamente nada. Por eso es que no crece ni ocurre nada de eso. Claro. No hay que olvidarse que el desierto, porque hay salares, ahí está el salar de Atacama, Sí. por ejemplo. Uno podrá pensar de dónde salió el salar de Atacama en pleno desierto. Claro. ¿Cómo es esta cosa? Lo que pasa es que el desierto de Atacama estaba bajo el mar Ya. hace 3 millones de años, Ah, mira. que geológicamente hablando muy poco. Estaba bajo el mar. Entonces, cuando subió el mar a través de las embestidas de la placa de Nazca sobre el continente, Ya. subió con agua y todo. Ah, ya. Entonces, esta agua que formaba ese gran lago, el lago de Atacama, hace muchos años, se evaporó. Ya. Pero era agua que tenía miles de metros de altura. Sí, claro. El océano. Y al evaporarse, simplemente se evaporó el agua
como ocurre, Sí, agua dulce, sí. y la sal quedó abajo. Quedó depositada ahí. Abajo, claro. Allá en el Parque de la Ciencia hacemos ese experimento Ya. de purificar agua de mar, de Ya. transformarla en agua dulce. Y la sal queda abajo, efectivamente. Ya, Y los mira. chicos van, sacan la sal y con esa sal abonamos los huertos que tenemos ahí. Ya, perfecto. Sí. Entonces, hay peculiaridades de lo que ocurre ahí y en buena hora que las hay, porque es muy rico en todo lo que conocemos. No Sí, hay que claro. olvidarse que hasta hace 150 años atrás, o quizás menos, era de Copiapó hasta Antofagasta era boliviano, Ya, claro. y de Antofagasta a Arica era peruano, claro, sí. No hay que olvidarse que la guerra la ganó Chile y Chile llegó hasta Lima. O sea, así es. Y tenía que entregarle Lima a alguien porque no podía hacerse cargo de otro país. Claro. Entonces, fue importante eso, la conquista del desierto de Atacama. Habían tratado, yo no entiendo muy bien eso, pero el hecho es que hubo una guerra. Y en ese tiempo la guerra no era por el salitre, no era por el rally Dakar, no era por nada de eso. Esa guerra, la guerra no era por el cobre, era por el salitre. Claro. La guerra era por el salitre. Allá los peruanos y bolivianos que tenían este negocio allá trataban muy mal a los chilenos que trabajaban ahí. Entonces, estos chilenos no estaban muy de la mano con sus patrones, porque Sí, claro. los maltrataban, y de repente llega el ejército de Chile, y allá lo que habían eran jefes bolivianos y jefes peruanos. Claro. Pero la gran masa eran chilenos que trabajaban ahí. Entonces, ellos estuvieron más de acuerdo con el gobierno chileno y ocurrió lo que ocurrió. Así es. Pero fíjate que en este desierto de Atacama, que la minería del cobre bien la conocemos, tú sabes que en Chile está el 28% de las reservas de cobre del mundo. Sí, es verdad. 28% de la reserva de cobre del mundo, que es un mineral hoy valiosísimo, Sí, bueno, claro. siempre lo ha sido. Y bueno, Codelco es la empresa más grande del mundo que explota minerales de cobre. Codelco, Claro, tú sabes, ¿no? sí. La empresa más grande del mundo. Y Chile es el productor más grande del mundo. Así es. Si no nos apuramos, los peruanos nos van a pasar por arriba, pero porque está un poco deprimida la producción de cobre acá. Sí. Una por el precio y la otra porque no hay agua. Claro. Y si no hay agua y tampoco hay electricidad, te Es imaginarás poco lo que se puede hacer. es poco lo que se puede hacer. Sí. Sin embargo, estos peruanos tienen de todo. Sí. No le piden permiso a nadie y hacen las cosas allá. ¿No? Claro. Ponen turbinas hidroeléctricas o termoeléctricas. Lo en que fin. sea necesario Lo para que sea producir. necesario para producir y traer. Entonces, el desierto nos da la riqueza. Está el salar de Atacama, donde tiene otros minerales, como el litio, por ejemplo. Ya. Tiene sodio, Sí. tiene potasio, qué sé yo. Y el litio es lo que hace las pilitas esas de litio, ¿tú has Sí, visto? claro, sí. El litio son las baterías de las bicicletas estas eléctricas. O sea, el litio tiene un uso importante en el mundo, que no es menor. Y por lo tanto, las riquezas que tiene el desierto de Atacama, y que las ganamos en una guerra, por decirlo así, tenemos que aprovecharlas. Y de hecho, se aprovechan. Claro. Ahora, se aprovechan, pero se exporta el bruto. Si Sí. nosotros... No hay materia, valor agregado en eso. no hay es pura valor materia, agregado. materia Y si lo prima. hubiera, quizá otro pájaro cantaría. Significa muchas inversiones, significa, en fin, una serie de Pero cuestiones. hemos tenido mucho tiempo para hacer eso y no lo hemos hecho. Y no lo hemos hecho, sí. Sí, sí. Fíjate que, bueno, decíamos delante esto del desierto de Atacama en los porcentajes. Pero todos los desiertos que hay en Chile, es verdad que ninguno es como el desierto de Atacama, pero hay otras zonas que son bastante desérticas. Ya. Antes Atacama llegaba hasta Copiapó, Claro. el desierto. Ahora llega hasta La Serena y sigue para abajo todavía. Y lo vamos a tener a las puertas de la quinta región pronto, ¿no? Y lo vamos a tener muy cerquita acá. Sí. Fíjate que el 21% de nuestro país es desierto. Ya. No solo el desierto de Atacama, es el 13 o el 14, pero el resto viene siendo el 21. Y la tierra nuestra se está degradando a tal manera que se cree que de aquí a 15 o 20 años más, el 79% de este país va a ser desierto. Ya. ¿Puedes creerlo? Y es por eso que las empresas que plantan y que tienen frutales Sí. se están desplazando hacia el sur. Claro. Porque el tiempo acá está cambiando, el agua está escaseando. Sí. Entonces ellas ya están poniendo las cosas que eran típicas del norte de Chile o del centro, las están poniendo más en la zona de Valdivia, Temuco, por allá. Hay un ejemplo de esto claro porque lo hablamos, de hecho, en algún programa anterior, sobre qué tipo de plantas y semillas se están encontrando, por ejemplo, en la zona de Santo Domingo. Muchas son propias del altiplano boliviano y se están aclimatando muy bien, y de verdad eso indica que estamos con un cambio climático presente acá en la Seguro. zona. Fíjate que la deforestación en Chile, que no es menor, estamos Sí. hablando de estas cifras que son enormes. Sí, Esta deforestación le cuesta al país más o menos 160 millones de dólares al año. Ya. Porque cada vez hay menos tierra apta para bosques, para cultivo, para cosas. Hoy día se está tecnificando mucho el riego, pero Sí. no es que haya más agua acá. Sí. Se está tecnificando el riego y producto de esa tecnificación es que se puede seguir plantando arriba de los cerros. claro.
pero los acuíferos están resentidos por la minería y por la no pluviometría en el norte, ¿no? Entonces, esto del agua es un tema que ayuda a la tierra a degradarse. Ya. Una de las razones es esa. Y cuando la tierra se degrada y la gente ya no tiene trabajo en la agricultura, que sé yo, un poco al norte de Santiago nomás, Sí, claro. ¿qué es lo que pasa? Que ellos tienen que emigrar a las ciudades. Sí, no queda porque otra. del hambre no se pueden morir. Sí. Entonces las ciudades cada vez se repletan más de gente y los campos cada vez quedan más huérfanos de gente. Sí. Y eso también es malo. Una de las razones de lo que está pasando en Chile, por ejemplo, es el sobrepastoreo. Ya. Una razón es sobrepastoreo. La otra es los monocultivos. Si tú Sí. pones todos los años trigo, Se debilita la tierra. se debilita la O tierra. sea, ganan nutrientes, pero pierden otros. Pero pierden otros. Entonces, cuando uno Claro. rota los cultivos, Exactamente. hace un equilibrio con los nutrientes que debe tener la tierra. Exactamente, ese es un tema. La tala indiscriminada de árboles. Sí. La gente corta los árboles para abrigarse, Sí. corta los árboles porque los venden, Sí. corta los árboles y no está viendo que al cortar árboles y llueve, el agua corre libremente hacia abajo y erosiona. Así es. Y el suelo de arriba de la tierra, que es el nutritivo, suelo orgánico, se va. Se Claro. va al agua, a los ríos y se va al mar Y finalmente. se degrada todo. Y finalmente se pierde Claro. todo eso. Entonces, Y hay un ecosistema importante que se muere cuando se produce eso. es el problema más grave. Que no lo vemos. No lo vemos. Y por eso pensamos que no hay nada. Sí, no lo vemos y ni siquiera sabemos qué hay ahí, qué Claro. tipo de bacterias son, Claro. pero son fundamentales para la vida. Sí. Cuando una bacteria buena desaparece, la bacteria mala queda libre. Sí. Antes la buena peleaba con la mala, pero ahora la mala no tiene quien la controle. Tiene campo libre. Campo libre. Y eso es lo que nos enferma, nos da epidemia, pandemia, en fin. Entonces, los acuíferos en el norte se agotan. La actividad agrícola de los suelos se limita. Entonces, esos son los ingredientes fundamentales para que venga la desertificación. Claro. Entonces, ¿quién hace algo? El SAC, evidentemente, y Sí. le saco el sombrero, porque eso sí que pelean, con presupuestos que ya no son tan básicos para recuperar tierras. Así es. Chile hoy día tiene que invertir muchísimo en lo que es la recuperación de los suelos que se nos están degradando en el norte y en el sur, si no es así nomás. Entonces, ¿qué hacer para esto? Bueno, como yo siempre le digo a los chicos en el parque, lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia que el problema existe. Claro. Yo contaba en un programa acá que estamos ahora con un arbolito que se llama el kiri. El kiri, claro. El kiri. Y estos muchachos de CONAF que trajimos, ¿te acuerdas? Sí. Sabías. Era la paulonia al final. La paulonia, bueno, paulonia, la claro. paulonia. Sí, es el nombre más común. Más común. Entonces, este arbolito van a comenzar los chicos del parque ahí a hacer plantitas que ya están germinando. Claro. Y luego iremos por ahí a plantar. Así que si alguien de nuestro público que nos escucha quiere algún arbolito, feliz le regalamos uno, para que claro. ponga, porque tiene unas condiciones maravillosas para poder desarrollarse en estos suelos. Produce mucho oxígeno y también consume mucho dióxido de carbono. Claro. Que es un buen punto para Es lo que estamos necesitando hoy día. lo que estamos necesitando hoy día. Sí. Exactamente. Un buen remedio para la tierra, ¿no? Buen remedio para la tierra. Y eso no lo podemos olvidar. Mira, en el mundo desde que el hombre está laborando la tierra, por decirlo así, se han perdido el 40% de la superficie fértil del planeta. Ya. Se ha perdido. Porque una cosa es cortar los bosques y la otra cosa es no replantarlos. CONAF, por ejemplo, tiene planes de manejo para los bosques. O sea, tú cortas bosque y tienes que plantar bosques. Claro. No es cuestión de que dejaste el casco pelado ahí. Claro. No. Y eso yo creo que es bueno. Por lo tanto, en todo este tema de la desertificación, que para Chile no es un problema menor, yo creo que también tenemos que tomar conciencia y que ojalá cada uno de los 15 millones de chilenos, o 17 ya que somos, pudiera plantar un arbolito en cualquier parte. CONAF los regala, tú sabes. Sí, claro. CONAF, tú vas y dices, deme de árboles de esto, dice para qué los quiere y te los da. Sí. Entonces uno puede ir por ahí en algún suelo árido, plantar un arbolito, tomarse la molestia de tirarle un poquito de agua De vez en cuando. de vez en cuando. Hasta que se afirme. Hasta que se afirme. Claro. Y aquí al lado del mar es más fácil porque el agua tiene humedad y esa humedad ayuda a que los bosques crezcan. Por eso que hay bosques aquí hacia el sur de Santo Domingo, en Pichilemu, toda esa zona, Claro. porque está el mar al lado. Así Eso es. Bueno, profesor Campino, yo le agradezco mucho, como cada día miércoles, que usted viene aquí a darnos sus charlas científicas y a ayudarnos a entender un poco cómo anda el mundo y cómo anda la naturaleza. Así es. Bueno, antes de despedirme quisiera decir que hoy día a las 7 tenemos clase de astronomía ahí en el Parque de la Ciencia y si el cielo nos acompaña en la noche vamos a abrir el observatorio para poder mirar a los planetas Saturno y Júpiter. Así que todos están invitados al Parque de la Ciencia en Santo Domingo, calle Arturo Phillips 101. Esta tarde a las 7 haremos una clase básica de astronomía y después a mirar el cielo. Excelente. Ahí esperemos que vaya mucha gente. Gracias. El profesor Juan Campino, como siempre, ha estado acompañándonos acá en la tarde chilena en el 101.3 en la banda de frecuencia modulada.
Canal 2, Televisión San Antonio HD.